En este video se presenta el proyecto final de la materia de dispositivos electrónicos, el cual consiste en el control de dirección y velocidad de giro de un motor de corriente directa. El objetivo principal de este proyecto es aplicar el transistor de unión bipolar BJT como interruptor operando en un puente H, para controlar la dirección de giro y la velocidad utilizando la modulación por ancho de pulso PWM, que en inglés es Pulse Width Modulation. El equipo que se utilizó durante el diseño y las pruebas para este circuito fue una fuente de corriente directa, un multímetro y un generador de funciones. El material que se utilizó fue el siguiente: dos transistores NPN 2N2222 TO18 o equivalente con una corriente de colector máxima de 600 mA, dos transistores PNP 2N2907 TO18 o equivalente con una corriente de colector máxima igual de 600 mA. El TO18 es por el tipo de encapsulado que tienen estos transistores, en este caso es un tipo de encapsulado metálico para disipar mejor el calor, 4 diodos IN4001, resistores de distintos valores y un motor de corriente directa pequeño. El primer paso del procedimiento fue realizar el siguiente circuito en una protoboard. Como podemos darnos cuenta, ya nos indican los valores de los resistores, que son de 2.2 kiloohmios. También nos indica cómo están conectados los transistores, los diodos y el motor, y cómo se alimenta nuestro circuito. Se simuló el circuito utilizando una página gratuita llamada falset.com. Como podemos notar en el circuito, los transistores Q3 y Q1 están conectados a 5 volts, mientras que los transistores Q4 y Q2 están conectados a tierra. Podemos notar entonces que los transistores que están en saturación son Q4 y Q1, mientras que los transistores que están en corte son Q3 y Q2. ¿Pero esto por qué pasa? Bueno, en el transistor Q3, tanto su base como su emisor están conectados a 5 volts, y en el transistor Q2 su base está conectada a tierra, entonces su voltaje es 0. Por esta razón ambos transistores están en corte. Para invertir el giro del motor de la simulación anterior, se cambiaron cosas en el circuito. Podemos notar que lo que se cambió es que los transistores Q3 y Q1 están conectados a tierra, mientras que los transistores Q4 y Q2 son los que están conectados a 5 volts. Podemos notar entonces que cambian los transistores que están en saturación y en corte. En este caso, los transistores que están en saturación son Q3 y Q2, mientras que los transistores que están en corte son Q4 y Q1. El segundo paso fue el diseño del circuito según el motor de corriente directa. En este paso nos piden realizar algunos cálculos con los datos obtenidos en el laboratorio. En el inciso D nos piden calcular la corriente de la base en el borde de saturación de cada transistor, que nos dio 0.585 mA. En el inciso E nos piden calcular la corriente de la base, que nos dio 2.34 mA. Y en el inciso F nos piden calcular la resistencia de la base, que nos dio 1.66 kiloohmios. Como este no es un valor comercial, utilizamos el más cercano, que es 1.5 kiloohmios. Por si quedaba alguna duda de por qué se utilizaron 4.6 volts para alimentar el motor, se realizó el siguiente cálculo: voltaje del motor menos 2 veces valor absoluto del voltaje de colector emisor en saturación nos da 5 menos 2 por 0.2, que es 5 menos 0.4, que da como resultado 4.6 volts. El tercer paso fue la prueba inicial del circuito. En el inciso A se explican los dos casos en las conexiones de los puertos B1 y B2 y qué transistores están en corte y saturación. Esto ya se explicó en las simulaciones en FalStat al inicio del video. En el inciso B nos pide configurar el generador de funciones con una onda cuadrada de 0 a 5 volts, con una frecuencia de más menos 100 Hz y un duty cycle del 50%. En el inciso C nos pide aplicar el generador al puerto B1 y el puerto B2 conectarlo a tierra, esto para visualizar el giro del motor y variar la frecuencia hasta obtener la velocidad máxima. Esta velocidad será nuestra velocidad de referencia para la señal PWM del microcontrolador, y también se hicieron pruebas para variar la velocidad de giro cambiando el ciclo de trabajo del generador. En el inciso D nos pide realizar el paso anterior pero invertir las conexiones en los puertos B1 y B2. Finalmente, los datos obtenidos para la velocidad máxima del motor fueron una frecuencia de 40 Hz y un duty cycle del 75%. El cuarto paso fue la prueba final del circuito, que se dividió en 5 incisos. En el inciso A se solicita utilizar Arduino o cualquier otro microcontrolador para generar la señal PWM. En nuestro caso utilizamos Arduino. En el inciso B se solicita que la frecuencia de la señal PWM debe ajustarse a la de la prueba inicial. Para poder modificar la frecuencia en Arduino, se instaló la siguiente librería en GitHub, y para comprobar que el Arduino enviara la frecuencia correcta se utilizó un osciloscopio. Como podemos darnos cuenta en el video, la frecuencia es de 40 Hz,
por lo tanto coincide con la de la prueba inicial. En el inciso C se solicita que el ciclo de trabajo controle la velocidad de giro del motor con el uso de un potenciómetro. En el inciso D se solicita que con el uso de un push button se realice un cambio en la dirección de giro del motor. Y finalmente en el inciso E se solicita programar un freno suave y que el motor acelere lentamente en el cambio de giro. El código para el proyecto se realizó en Arduino IDE y se tomó en cuenta todo lo que se solicitaba en los incisos anteriores. El motor se adaptó a dos mecanismos simulando un evento real, los cuales son una banda transportadora y un elevador. El elevador se diseñó y se ensambló utilizando SolidWorks y se mandó a imprimir en 3D. La banda transportadora ya la teníamos de un proyecto anterior, pero lo que hicimos fue modificarla para hacerla más ancha y que se pudiera ver mejor el movimiento del motor. Finalmente se muestran las evidencias del correcto funcionamiento de nuestro proyecto. Funcionamiento del elevador. El motor se adaptó al mecanismo de un elevador simulando un evento real. Cuando presionamos el push button podemos notar que se invierte la dirección de giro del motor de manera correcta. También se puede notar el freno suave que tiene al cambiar la dirección de giro del motor. Podemos notar cómo la velocidad del giro del motor se está controlando de manera correcta con el potenciómetro. Funcionamiento de la banda transportadora. El motor se adaptó al mecanismo de una banda transportadora, simulando un evento real. Cuando presionamos el push button podemos notar que se invierte la dirección de giro del motor de manera correcta. También se puede notar el freno suave que tiene al cambiar la dirección de giro del motor. Podemos notar cómo la velocidad del giro del motor se está controlando de manera correcta con el potenciómetro. Finalmente podemos decir que aunque hubieron desafíos durante el desarrollo de este proyecto, se pudo culminar de manera exitosa.